Estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile. Estudiantes secundarios continúan movilizándose para exigir condiciones dignas para estudiar. Sin embargo, en muchas ocasiones las protestas han terminado en hechos violentos, principalmente en zonas cercanas a liceos emblemáticos. Queremos conversar sobre este tema. Ya estamos en contacto con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido a CNN Chile. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlo, José Miguel. Igualmente, ministro. Bueno, primero preguntarle qué lectura hace de estas manifestaciones donde sabemos han sido detenidos estudiantes secundarios, pero también adultos, lo que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de infiltrados en estas manifestaciones. ¿Cuál es su lectura? Sí, mire, antes de esta lectura de carácter más de análisis, si usted quiere, de político, ¿no? Respecto de estos grupos, lo más importante es señalar que nosotros hemos sido muy claros al reconocer algunas deficiencias importantes que tiene nuestro sistema educativo, que se arrastran por décadas, ¿no? Especialmente los asociados a la infraestructura escolar y a veces al servicio de alimentación que entrega la JUNAEP. Así también como otras dificultades que enfrentan los sistemas educativos, como por ejemplo los protocolos sobre acoso sexual o educación sexista muchas veces en los liceos. Eso es lo primero. Lo segundo es una condena muy transversal de todo nuestro gobierno y especialmente, yo diría, de la coordinación que hoy día tenemos con el Ministerio de Interior y con la ministra Tovar respecto de deslindar, ¿no es cierto?, en los dos grupos que nosotros identificamos con mucha claridad. Aquel grupo que se sienta a la mesa, que conversa y dialoga, que ciertamente tenemos que responder a sus demandas, y este otro grupo, ¿no es cierto?, del cual no conocemos cuáles son sus demandas, qué es lo que quieren, y que finalmente han hecho un uso casi fetichista de la violencia, provocando daños en la vía pública y finalmente dañando aquello que dicen defender, que es la educación pública. ¿Pero han podido conversar con algún centro de estudiantes? ¿Ha habido avance en esa materia? Sí, mire, yo he tenido conversaciones en particular con dos centros de estudiantes, más bien consejos escolares. Esto quiere decir la participación también de la familia. ¿Qué le dicen esos centros de estudiantes, sobre todo, ministro? Asistentes de la educación. Sí, ministro, ¿y qué le dicen cuando conversa con esos centros de estudiantes sobre aquellos que radicalizan la protesta? Lo que pasa es que estos grupos de estudiantes, que son su mayoría, lamentablemente no tienen la capacidad de hacerse cargo de esta situación de violencia, porque son probablemente compañeros, muchos de ellos, ¿no es cierto?, con los que no comparten ciertamente, no sé, los métodos, las formas, pero ellos no son finalmente los responsables de poder controlar estas situaciones de violencia. Lo que nosotros hemos dicho al interior de los establecimientos, aplicación, una vez identificados estos estudiantes, aplicación del manual de convivencia o el reglamento interno y generar a través del debido proceso la sanción correspondiente, que podría ser incluso la expulsión del estudiante, dejando muy en claro que cuando hablamos de menores de edad, el Estado es responsable del derecho a la educación. Por lo tanto, cualquier estudiante expulsado puede llegar al ministerio y yo seré el encargado de ubicarle un establecimiento donde pueda continuar sus estudios. Lo segundo, profesores tampoco son responsables de controlar la violencia, muchos de ellos incluso han sido amenazados por estos estudiantes. Entonces es muy difícil para una comunidad hacerse cargo de ese nivel de violencia que ejercen estos estudiantes. Ministro, ¿qué le han parecido los procedimientos policiales para controlar estas protestas que hemos visto durante los últimos días? Y preguntarle también si justifica en alguna circunstancia el ingreso de la policía a los establecimientos. A ver, lo más importante señalar aquí es que hay funciones muy claras, ¿no es cierto?, respecto de cada uno de los ministerios. Yo no tengo la capacidad de poder evaluar qué es lo que hace el Ministerio del Interior en relación con las policías. Lo que sí puedo decir es que nos parece que son las medidas correspondientes y además de eso son las que hemos coordinado ambos ministerios respecto a eso. Mi cartera es la que está preocupada de buscar las soluciones a las demandas de los estudiantes que se hacen de manera muy pacífica, obviamente, y que tienen relación con algo que yo me imagino que la gran parte de la ciudadanía comparte, que es mejorar la infraestructura, mejorar la alimentación, proveer de profesores, herramientas pedagógicas muchas veces que hacen falta. Yo aquí quiero ser muy claro, José Miguel, aquí hay una crítica que si bien nosotros la asumimos, tenemos que ser muy claros que nosotros somos un gobierno que tiene 6 meses a cargo. Desde el minuto 1 nos hemos hecho responsables de todas las deficiencias que enfrenta el sistema. Hoy día hemos hecho una inversión de más de 60.000 millones en reparación de infraestructura de carácter menor.
¿Mm? Lo otro importante señalar es, Chile no tiene un modelo de subvenciones que nos permita, por ejemplo, tener un gran programa de reparación o recuperación de establecimientos educacionales. Eso hoy día no existe. La modalidad de recuperación o incluso construcción de establecimientos nuevos es un proceso que en el fondo se da a través del Ministerio de Desarrollo Social, después hay que mirar si estos son fondos regionales o sectoriales. O sea, hay una dificultad. Mi compromiso, al menos con el presidente, ha sido el segundo semestre del año 2023 presentar un plan de reparación y recuperación de infraestructura escolar que a lo mejor va probablemente a extenderse por 2 o 3 pero gobiernos. en ese sentido, ministro, los recursos que se han destinado parecieran insuficientes. De hecho, también es parte de lo que reclaman los estudiantes. Siempre, claramente, son insuficientes. Estamos en un escenario de restricción presupuestaria, venimos saliendo de una pandemia. Entonces, todo lo que hemos hecho ha sido reorganizar el presupuesto, que no elaboramos nosotros. Este va a ser nuestro primer presupuesto propio, ¿no? El que vamos a presentar ahora en el mes de septiembre, octubre ya. Entonces, nosotros estamos hoy día trabajando con recursos que estaban ya disminuidos, preparados por la administración anterior. Por eso es que hemos hecho esta reasignación con fondos que lo que hacen es fundamentalmente recuperación de condiciones de habitabilidad, es decir, cuestiones más sencillas. No es la recuperación completa de un establecimiento. Sí, ministro, para cerrar el tema anterior, me gustaría su opinión como jefe de la cartera del Ministerio de Educación. Si al interior de un colegio se generan delitos dentro de un colegio, ¿se justifica el ingreso de la policía? Mire, el gran problema que nosotros tenemos con esto es que los espacios escolares, nosotros tenemos que ser lo más concretos en esto, ¿no? Siempre tienen que tener un énfasis formativo. Es muy complejo. Cuando usted genera ese tipo de situaciones, probablemente lo que va a generar es un incendio mayor, es una complejidad mayor. Yo en esto quiero ser muy claro. No resolvió la violencia hace un par de años atrás, no voy a hacer la mención porque todo el mundo se debe acordar, ¿no es cierto?, cuando una ministra, ¿no es cierto?, anterior a mi gestión, permitió de alguna manera o autorizó ella, ¿no es cierto?, desde acá ese ingreso. Yo creo que aquí lo más importante es hacer la gestión al interior del establecimiento y que sean las propias comunidades. Ahora, eso es muy distinto cuando un director o directora permite el ingreso o, por ejemplo, señala cuando hay una situación muy compleja el ingreso de carabineros. Eso es muy distinto. Siempre esa es una prerrogativa de los directores y directoras de los establecimientos educacionales. No es del Ministerio de Educación. No, puede ser esa la su opinión como que nosotros ministro, generemos claro, junto al Ministerio del Interior. Sí, claro. Claro, ahí usted nos entregaba su opinión. Ministro, ¿cómo imponer autoridad desde un gobierno que dentro de su gabinete tiene a un ministro que en el año 2019 publicaba en Twitter, gracias cabros, cuando veíamos la imagen, me refiero particularmente al ministro Giorgio Jackson, cuando se veía la imagen de los estudiantes saltando los torniquetes en la previa al estallido social? Pareciera más difícil imponer autoridad cuando hay mensajes de ese tipo, por ejemplo, que reflotan cada cierto tiempo. Mire, yo lo que diría frente a eso es que yo no he advertido, al menos yo no conozco en detalle esas declaraciones que usted me señala, pero yo no he advertido ninguna diferencia de opinión en nadie de nuestro gabinete, ¿no?, de los ministros y ministras, todos muy preocupados siempre. Cada vez que nos encontramos en una reunión siempre me preguntan, oye, ¿cómo está, ¿no es cierto?, la situación con los liceos emblemáticos? ¿O qué se puede hacer para resolver, por ejemplo, los temas de escuelas rurales o transporte? O sea, todos siempre, nosotros tenemos un gabinete de mucha coordinación, el presidente siempre nos pide que conversemos mucho, que estemos coordinados, que busquemos soluciones conjuntas frente a eso. Yo no creo, no he visto ni conozco que ninguno de nosotros esté en este caso validando la violencia. Yo he sido muy claro desde el minuto uno. Yo soy educador, José Miguel. He estado en contacto con jóvenes permanentemente toda mi vida. He sido director de establecimiento. Y mi conversación siempre ha sido de una valoración por el pensamiento crítico, la movilización de los estudiantes, ¿no es cierto?, cuando esto es en términos pacíficos y cuando se busca algo que yo entiendo que toda la ciudadanía quiere, que es contar con una educación pública sólida. Eso no hay aquí dos voces, nosotros no nos perdemos. Aquí hay una condena permanente a la violencia. Quien quema una micro o quien usa una molotov, lo que está haciendo es dañar aquello que defiende, la educación pública. Sí, usted decía, es un daño al pueblo. A quien daña a su pueblo. Claro, usted yo digo siempre, este es un daño al pueblo, o sea, sin duda, ministro, todos los días. Y se entiende también el hastío que puede sentir la ciudadanía cuando ve alterada su rutina con todas las manifestaciones, sobre todo que hemos visto en los últimos días. Yo me refería particularmente a un tuit del ministro Giorgio Jackson en 2019 cuando era diputado, particularmente los días previos al estallido social, y veíamos también en ese entonces estudiantes saltando los torniquetes, y él ahora ministro decía gracias cabros en una publicación que ha dado vuelta
abierta en las redes. Ministro, preguntarle también sobre la ministra Carolina Toá, porque en una entrevista ella hizo alusión a una crítica que usted planteó en su minuto cuando ella fue alcaldesa, particularmente en la gestión del Instituto Nacional. La ministra Toá decía, me parece una crítica desinformada. ¿Concede ese punto? A ver, esto es bien importante. Yo me alejaría de esa situación de polémica. Hemos trabajado muy bien con la ministra Toá en esta semana, que ella está a cargo del Ministerio del Interior. Hemos podido coordinar una serie de acciones. Prontamente, ¿no es cierto?, vamos a presentar más públicamente cuáles son las 2 vías de acción, mirando, ¿no es cierto?, los temas de seguridad y los temas de recuperación de espacios escolares. Y yo me alejaría de eso. Probablemente siempre el punto, yo se lo digo muy respetuosamente, José Miguel, ¿no? Yo sé que a veces interesa mucho esto como de quién dijo una cosa y quién dijo otra. La ciudadanía no espera de nosotros esto, no los dimes y diretes. Lo que espera es la coordinación, el trabajo conjunto. Yo estoy muy coordinado con la ministra Toá. Hemos estado en estos días de cabeza, ¿no es cierto?, pensando en soluciones, asignando recursos, mirando cómo coordinarnos mejor con el municipio de Santiago, el municipio de Providencia, con la defensora de la niñez. Por lo tanto, yo dejaría atrás eso y señalaría más bien que, agradeciendo la gestión de muchos municipios que entiendo en el país completo han hecho esfuerzos, sabemos que todavía son insuficientes por aquello que yo les señalaba. El modelo de financiamiento de la educación en Chile, el modelo de subvenciones, sigue siendo un modelo de un Estado subsidiario, y por eso que siempre estamos peleando de alguna manera los pesos para poder invertir, para poder mejorar, para mejorar los sueldos, para ampliar, ¿no es cierto?, la jornada escolar completa, para mejorar todos los componentes que tiene la educación. Eso es una gran deuda que tiene nuestro país. Es por eso que hemos tenido una serie en los últimos 20, 30 años, una serie de modificaciones legales que permiten incorporar más recursos, como por ejemplo la ley de subvención escolar preferencial, o el programa de integración escolar, o el programa, ¿no es cierto?, la subvención para zonas extremas. Sí, no, si más allá de la polémica, ministro, es interesante conocer su posición, porque si en algún minuto existió una crítica, es interesante para la ciudadanía, me imagino yo, saber si hoy día están en la misma línea, porque hoy día están en el mismo gabinete y probablemente tienen que enfrentar de manera conjunta lo que estamos viendo, sobre todo en las calles durante las últimas jornadas, ministro. Finalmente me gustaría... Absolutamente coordinado, José Miguel. Ya, perfecto, qué bueno. Ministro, preguntarle también por la deuda histórica. Es importante hacer el llamado para la inscripción de todos aquellos docentes que en un futuro podrían recibir esta plata. Sí, mire, lo más importante aquí también es, cuando hablamos de la deuda histórica, e incluso con las deudas por estudiar, ¿no es cierto?, que todo el mundo las conoce como el CAE, usted aquí lo que tiene que pensar la ciudadanía es que estos han sido malas políticas o malas decisiones del Estado. Por lo tanto, es el propio Estado el que tiene que buscar la forma de resolverlo en conjunto, con los parlamentarios, con los gremios, con los grupos, ¿no es cierto?, que de alguna manera están organizados y que hacen reivindicación permanente de esto. La mejor solución siempre es la que se logra a través del acuerdo de las partes. Lo que se ha logrado, ¿no es cierto?, lo que hemos logrado hoy día con la Dirección Nacional del Colegio de Profesores, es poder acercarnos a lo que llamamos una reparación. La deuda histórica es tremenda, ¿no es cierto?, significa muchos recursos, es súper complejo y difícil de poder abarcarla toda. Sin embargo, ha habido muy buena disposición del mundo político. Yo aquí quiero reconocer a senadores, senadoras, diputados y diputados que han estado por años trabajando en esto, ¿no es cierto? Quiero reconocer ahí a la senadora Proboste, que ha estado permanentemente acompañando al Colegio de Profesores, a la misma dirección del Colegio de Profesores, y otros también que se han involucrado en esta solución. Por eso que lo que hoy día estamos haciendo es acordar los montos, las personas, ¿no es cierto?, la modalidad que nos va a permitir hacer esta reparación, que además es un compromiso de nuestro presidente, tanto en la campaña como también, ¿no es cierto?, dentro del programa. Sí, ahí estamos viendo el sitio web, ministro, para todas aquellas personas se puedan inscribir, lo tenemos, registro docentes traspasados.mineduc.cl. Ahí está en nuestra pantalla para que puedan ingresar. Profesores y profesoras que chequeen sus antecedentes, sus datos, ¿no es cierto?, y vean si están, ¿no es cierto?, incorporados en este listado, que lo que hace es que va a ser contrastado, ¿no es cierto?, con lo que nosotros llamamos el CARDEX, ¿no es cierto?, que son todos los antecedentes en papel que existen hoy día en el Ministerio. Sí. Ministro Marco Antonio Ávila, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile, que tenga un gran día martes. Igual para usted, José Miguel, un saludo. Muchas gracias, un saludo también, que esté bien.